felicitaciones. Primero de forma, porque esas primeras diapositivas una letra re pequeña, o sea, es donde están las estadísticas que hicieron, o sea, está súper pequeña la letra. O sea, para mí, yo no vi ninguna, la verdad, me pareció de entrada yo, uy, no. ¿Sí? ¿Por qué escogieron ese colegio Casanare? Porque fue aquel, principalmente porque tenemos contacto directo con ese colegio y se facilitaba la distribución de encuestas, más que nada por eso. Sí, porque también nosotros personalmente tenemos mayor contacto con colegios de Casanare. Personalmente, por motivos de integrantes, nosotros tenemos posibilidades de poder expandirnos principalmente en Casanare. Nos interesa la relación que ha tenido Casanare en su incremento en pruebas ISPEX y queremos analizar cómo podemos ayudar a progresar y ayudar a interesar a los chicos, porque vemos que ha incrementado el puntaje ISPEX, más no hemos podido observar porque muchos de esos estudiantes no eligen carreras de ingeniería, matemáticas, y queremos ver si hay una estrecha relación entre esas características. ¿Pero Casanare por Chopin o...? En Arguazú Casanare y San José del Buy, que queda en Maní. Porque digamos que hay una discusión ahí, el problema campo-ciudad, o sea, ¿será que en la parte rural la gente maneja las tecnologías diferentes? O sea, de pronto se tenga más éxito en ese tipo de poblaciones rurales que en la ciudad, ¿no? Sí, es tenemos una conocimiento de eso. Para este caso hicimos un estudio. En Casanare todos los chicos de educación rural cuentan con tabletas, por eso nuestra aplicación, como mencionaron mis compañeros, es una Progressive Web App que permite descargarse y no requiere de internet. Todos los estudiantes de las escuelas que nosotros contactamos cuentan con los dispositivos, pero tenemos que asegurarnos de que puedan acceder a ellas sin necesidad del internet. Me parece muy valorable de ustedes que intentaron explicar el árbol de problemas y cómo derivó toda la EDT y la metodología. Eso estuvo muy bien, ¿cierto? Pero no sé, de pronto yo pensaría que sería bueno que pensaran variables actuales en el estudiante, que es la IA, por ejemplo, el uso de la IA y cómo aplicaría, y otras plataformas de competencia, ¿sí? Que ya manejan la gente cuando quiere cosas de refuerzo de matemáticas, busca eso, o YouTube, profesores en YouTube, ¿sí? Para que podamos como definir un poquito más las explicaciones y para darle un elemento diferenciador con éxito, pues en esas poblaciones o otros, ¿sí? Y al final, pues, hermano, usted se me estaba ahí como... Pero estuvo bien que usted lo ayudó, ¿no? Usted lo ayudó, venga, pero yo necesito más ayuda ahí porque ahí perdieron un tiempo importante, ¿sí? Y una cosa de forma es no pasen las diapositivas porque ¿para qué las colocan? Si vamos a colocar y no digo nada, por ejemplo, el árbol de problemas, hermanos, yo sé que ustedes cogieron muchas causas, 6. Son muchas, o sea, hay que como disminuir el número de causas directas porque ese va a ser el objetivo específico cada una. De pronto definir unas directas, otras indirectas, pero al menos nómbrelas. Diga, ay, si ese es el problema y ya, pues no muestre todo, ¿sí? Diga, no lea porque todo se demora, pero lea la idea de cada causa, ¿sí? Entonces use mejor las diapositivas. Por responder. Sí. Realmente, si nos devolvemos, el árbol de problemas se fundamenta en esas 4. Entiendo, estas dos las mencioné simplemente como una componente psicosocial y una componente pedagógica, pero estas 4 son las que mencionaba. Es tratar de trabajar en interpretación, el uso del procedimiento matemático, en el razonamiento matemático y en la formulación simbólica. Esas, pues, entonces ahí señalen que vamos a intervenir estas, ¿sí? Estas 4, ¿sí? Listo, señalar. Bueno, bien, igual felicitarlos. Pues los colores se ven un poco planos para mí, entonces que fuera un poco más, yo creo que a lo matemático, entonces como que hace ilusión. Felicitar a Henry. Yo sé que hablar en una segunda lengua en otro lado es difícil, entonces yo he tenido esa oportunidad, entonces bien, lo hizo bastante bien, muy claro, muy entendible, entonces felicitarlos por esa parte. Igual manejar los nervios, la respiración, siempre controlarla, porque como que ese break que tuvimos, ese lapsus como que después los aceleró porque veníamos bien y pasó lo de los equipos de fútbol, hacen una falta y se comen tiempo y después ya se aceleran en la segunda parte, entonces es importante que controlen la respiración. Y bueno, ya en cuanto a la parte técnica, igual que como mencionaba el profesor Betancourt, me gustaría un poco más entender el detalle del diseño de la solución, cómo va a ser esa aplicación, o sea, y bajo qué parámetros la fundamental o la tienen concebida.
Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, puedo responder, para el carácter técnico. De carácter técnico, como mencioné, la idea es una Progressive Web App. Entonces son apps que se pueden descargar directamente desde un entorno Google, no requieren mucho almacenamiento. Para esto, nuestro interés, pues aclarando, no es reemplazar apps como Khan Academy, como YouTube, sino como una herramienta que acompañe a los docentes. ¿Qué es lo que nos diferencia con otros proyectos? Que en Colombia no existe ningún proyecto que trabaje estrechamente con las instituciones educativas. ¿Qué es lo que nos diferencia además de esto? Es de que nosotros vamos a trabajar con la gamificación de, por ejemplo, no nos importan los estudiantes que mejor se desempeñen en las áreas matemáticas, sino lo que nos importa es que los estudiantes intenten y progresen en ciertas áreas, que se vayan involucrando poco a poco más con, en este caso, las matemáticas. Nuestro objetivo no es, como repito, no es vencer apps que ya están muy bien estructuradas en otras industrias, sino combatir el desinterés por las matemáticas. Si responde la pregunta. O sea, yo me imagino algo como una aplicación como Duolingo, donde voy ganando puntos y voy haciendo el ejercicio, voy aprendiendo algo a través del juego. Pensamos en como acompañar al docente, que el docente también tenga la opción de tener los resultados de los estudiantes, para que así mismo sepa qué áreas tiene que compensar, qué puede mejorar, o si lo está haciendo bien. Yo también quiero aportar algo. Tienen toda la razón en que esta diapositiva en particular no se alcanza a ver, pero pues también nos sirve un poco para hablar después ya en la sección de preguntas. Y en particular, esta es una pregunta que nos pareció súper interesante. Dice, si pudieras elegir, ¿cómo preferirías aprender un tema nuevo de álgebra? ¿Cierto? Uno diría que de pronto es normal que un estudiante llegue y diga, no, eso solo juegos, solo diversión, eso lo pensábamos nosotros, ¿no? Algo distinto. Fíjense que de hecho hay un 52% de las personas que cree que la forma más efectiva de aprender es usando el libro, es aprendiendo con el profesor en el tablero. Y lo uso, parece contraintuitivo, parece un poco contrastivo, ¿no? Es una palabra, pero realmente para nosotros no estamos en contra de la educación tradicional, no estamos en contra, sino que simplemente queremos complementarla y usar las tecnologías del día de hoy que demanda el siglo XXI para hacerla un poco mejor. Es así. ¿Tú? Sí, claro, por favor. Compañeros, gracias. Me recojo en todo lo que han mencionado los profes. Buena presentación, felicitaciones por el esfuerzo. En cuanto a la presentación, el uso del cuerpo, su merced la da toda. Creo que le gusta y ahí nos sigue reclamando. Entonces, chévere que tenga esa actitud bacano, que sea un poco la cabeza visible, pero que también los compañeros. Su merced le costó un poquito, pero está bien también darse un poco a la prueba y al ejercicio. Entonces, felicitaciones por eso, por superar. Quizás se me olvidó, pero lo superé porque tuve el apoyo del compañero, entonces muy bacano eso. En cuanto a forma sería eso. En cuanto a contenido, tres cosas muy particulares es la encuesta. Siento que son muy pocas personas podrían realizarlo, eso es un curso y me están hablando de todo el departamento, quizá de ciertos municipios que han mencionado, escalarlo a más colegios, quizá mencionando, son 5 colegios y tenemos representación de 2.000 estudiantes. Ahí sí les creo que todos se vayan por el asunto, ¿no? Pero son muy pocos, entonces pilas con eso. Y finalmente me recuerdo lo que mencionaba el profe ahorita, me gustaría que en la presentación se dijera más cómo hacer eso, como las tripas del curso que van a hacer, como, cuáles son los contenidos que puedo aplicar para responder a que mejoren las pruebas PISA, por ejemplo. Entonces como que pulan eso un poquito más, tengan en cuenta que su usuario tiene que ser mucho más amplio en el sentido de 42, quizás muy poco para saber cuál es el usuario real. De resto, felicitaciones, muchas gracias, sigan trabajando porque tienen mucho potencial esta iniciativa. Muchas gracias. Una cosita última. Es bueno que definan bien quién es el principal usuario, si el profesor o el estudiante, o hay una cuestión de ambos, ¿sí? Y me parece que la pregunta de investigación ahí está relacionada con lo que dijeron al final. ¿Cómo lograr que la educación tradicional tenga una armonía con las tecnologías? Porque ahorita nos está abrumando esto de la IA y es un factor que usted tiene que considerar ahí. ¿Cómo va a entrar eso ahí? ¿Sí? Para mejorar pues esas habilidades matemáticas, ¿no? Muchas gracias.